Tutocurso de Word nivel básico, lección 4. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo la última parte de Word básico. Vale, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a repasar un poco por encima muy rápido algún detalle que creo importante de vídeos anteriores y sobre todo lo que es el cuerpo de un párrafo, cómo se puede separar un párrafo de otro y algún tipo de características de ese tipo. Además voy a enseñaros las listas. Como hice en el vídeo anterior, os voy a dejar en la descripción del vídeo unos enlaces para que descarguéis una serie de ejercicios para que vayáis practicando todo lo que vemos. Es importante que si sigues estos vídeos también lo practiques y así le saques todavía más provecho. ¿Vale? Así que nada, empezamos. Bien, para empezar lo que he hecho es abrir un documento con un texto ya preestablecido. Este mismo documento lo vais a tener vosotros en los materiales para los ejercicios que podéis descargaros, ¿vale? Vais a tener un enlace para descargaros los materiales necesarios para realizar los siguientes ejercicios que van a estar en otro enlace, ¿vale? Bueno, pues he abierto este por ejemplo para ver lo que quiero enseñaros. En el vídeo anterior vimos cómo se podía cambiar de color una palabra, un párrafo, ponerle un fondo, ¿no? Por ejemplo, aquí pues ponerle que sea rojo o que este de aquí, esta frase, pues que tenga el fondo amarillo, ¿vale? O cambiarle los colores, ¿no? Pulsando esta pestañita o flechita hacia abajo podemos cambiar los colores tanto de letra como el subrayado, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que también podemos darle formato al párrafo, no solamente a la fuente. ¿De qué forma? Bueno, pues aquí tenemos lo que se dice las opciones de alinear, ¿vale? Alineaciones. Lo más típico es que sea esta o esta, ¿vale? Que es como más formal, ¿no? Entonces, dependiendo del texto que nosotros estemos creando, pues vamos a utilizar una u otra. Por ejemplo, si yo selecciono estos dos párrafos con el título, le digo centrar, que es esta de aquí, esta rayita que viene, una grande, otra en el centro, ¿vale? Central. Pues se viene al centro de esta forma, ¿vale? Digamos que la parte central de cada frase o de cada línea, mejor dicho, ¿vale? De cada línea, está en el centro del documento. Se centra totalmente en el documento. ¿Qué ocurre si le damos a esta opción de aquí? Con el texto seleccionado, ¿vale? Recordad que si yo no selecciono el texto, esto que pinchemos aquí va a hacerlo a lo que escribamos donde esté el cursor, ¿vale? Luego lo vamos a ver. Entonces, con el texto este seleccionado, pinchamos aquí y se viene a la derecha. Y si pinchamos aquí, es un texto normal, pero que si terminamos al fondo, vamos a hacerlo, va a estar igual que aquí, recto así, también por aquí. Fijaos, vamos a ponerlo recto allí, o sea, vamos a ponerlo todo junto, ¿vale? Y fijaos como ya de aquí he saltado aquí, ¿vale? Vamos a poner más frases juntas. Ahí. Fijaos, ¿ves? Aquí está recto ya, estas dos líneas, igual que aquí. Sin embargo, si yo esto lo selecciono y le digo esta opción de aquí, este tipo de alineación, ya no está recto. Tiene una pequeña variación de una línea a otra, ¿no? No está tan encuadrado. Bien, lo que decía antes, vamos a suponer que aquí, en este espacio, tengo aquí un cursor y tengo esto seleccionado. Entonces, todo lo que yo escriba en esa línea tiene esta configuración, porque se lo he puesto antes de escribir. Vale, bien, que yo no tengo nada ahora puesto y le digo, no, quiero esto antes de escribir. Fijaos dónde se pone el cursor, en el centro. Y empieza a escribir y está todo en el centro. ¿Qué ocurre si no? Si yo en el centro no quiero a la derecha del todo. Se pone aquí el cursor y empezamos a escribir y viene para acá la palabra. ¿De qué forma? Para que lo veáis más gráficamente, voy a escribir aquí, hola, ¿vale? Esto es una prueba, ¿vale? Y fijaos cómo va escribiendo de aquí para acá, de derecha a izquierda, ¿vale? Así el texto se queda alineado a la derecha, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Alineación a la izquierda, centrar, alineación a la derecha y justificado, ¿vale? Justificado se le dice al formato de párrafo que está recto por la izquierda y recto por la derecha. Bien, ¿qué más podemos ver sobre los párrafos? Pues, por ejemplo, nosotros queremos hacer una lista para enumerar
no sé, una cesta de la compra, ¿no? Pues vamos a poner aquí, por ejemplo, cesta de la compra. 2 puntos. Damos a intro. ¿Y qué hacemos? Bueno, queremos poner 1, el pan, 2, leche. ¿Y cómo numeramos eso? No vamos a escribir 1, pan, ¿no? Que también podemos. Sino vamos a coger y vamos a pinchar aquí. ¿Vale? Podemos ponerle este formato, 1 punto, lo que sea, 1 paréntesis o cierra paréntesis, lo que sea, números romanos, letras, mayúsculas, minúsculas, el formato que queramos, o incluso definir un nuevo formato por nosotros. Pero esto ya lo veremos más adelante en el curso avanzado, ¿vale? Entonces, lo básico sería pinchar aquí y elegir este, por ejemplo. Fijaos, ha escrito aquí 1 punto, nos ha dado un espacio y espera que nosotros le metamos algún carácter. Vamos a poner aquí pan, ¿vale? Y damos a intro. Fijaos, ya ha escrito él solo el número 2. Vamos a poner aquí leche. Perdón, leche. Intro. Número 3, pues no sé, carne, ¿vale? Y así va numerando cada vez que vayamos dándole a intro continuamente. Un número más o una letra más, depende el formato que hayamos elegido. Que decimos, bueno, pero si es que yo ya he terminado. Simplemente para que no siga escribiendo le damos otra vez a intro. ¿Ves? Y desaparece. Y aquí podemos dar otra vez a intro y escribir otro párrafo. ¿Vale? Entonces, voy a eliminar esto. Entonces, esto nos da bastante juego. Por ejemplo, vamos a suponer que no es una cesta de la compra, que es un título de un libro de texto, ¿vale? Título 1, y que tiene subtítulos, ¿vale? Pues por ejemplo, si pinchamos aquí, pone 1 y ponemos subtítulo 1. Pero es que resulta que dice, es que tiene otro subtítulo dentro de ese subtítulo. Vale, pues pinchamos en intro y aparece el 2, como habéis visto, que me ha aparecido a mí. Y le damos una vez a la tecla tabular. Y fijaos lo que pasa. Lo cambia a la A. ¿Por qué lo cambia a la A? Porque es, digamos, una lista dentro de la lista 1, subtítulo 1. ¿Me seguís? ¿Vale? Entonces, aquí podemos poner, pues no sé, sub, ¿vale? Le damos a enter, sub 2, ¿vale? Y va poniendo letras. ¿Qué pasa si queremos volver atrás? Pues con la tecla shift encima del control normalmente del teclado derecho, ¿vale? Control derecho. Sin soltarlo, le damos a tabulación y va hacia atrás. ¿Vale? Y vuelve otra vez hacia atrás. Y ahora pone un 2, porque aquí podemos poner un subtítulo 2. Y así sucesivamente. ¿Vale? Bien, ¿qué más podemos hacer con los párrafos? Vamos a ir para abajo, vamos a ir a otro párrafo, por ejemplo a este. Y podemos cambiarle el interlineado, que es el espacio que hay entre una línea y otra, el espacio también que hay entre un párrafo y otro, todo eso se puede configurar. Recordad que ya una vez lo mencioné, pero nunca hemos trabajado con ello, ¿vale? Entonces, selecciono este párrafo, por ejemplo, y le doy aquí, ¿vale? Y aquí tenemos una serie de configuraciones, ¿vale? Pero nosotros vamos a irnos al interlineado. El interlineado está dentro de la sección espaciado. ¿Qué significa espaciado anterior y posterior? Va a ser el espacio que tiene tu párrafo seleccionado con respecto al párrafo anterior o el posterior. Fijaos, vamos a incrementar con la flecha una vez y mirad el ejemplo lo que pasa, ¿vale? 6 puntos. Es lo básico con pinchar una vez que pone el propio programa, ¿vale? Y posterior, si le damos, otros 6 puntos. Pero es que aparte del interlineado podemos poner una línea y media, doble, el mínimo, exacto, el múltiple. Vamos a ponerle el doble, ¿vale? Y fija cómo esto se ha separado más, ¿vale? Pues vamos a aceptar y a ver qué ocurre con el párrafo que tenemos seleccionado. Fijaros, fijaros lo que ha ocurrido. Si seleccionas esto, ¿vale? Que estábamos seleccionado antes, lo que ha hecho es que aquí fijaos la diferencia que hay ahora entre línea, aunque es el mismo párrafo, que no la hay aquí. ¿Vale? Porque esto tiene lo predeterminado. Este no, este nosotros lo hemos configurado. Fijaros la diferencia. Y este espacio que he generado aquí, que es la parte posterior. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos poner en cuántos puntos múltiples. Fijaos que se ha cambiado aquí solo, he puesto múltiple.
1,5, ¿vale? Pero si pongo aquí un 1, se cambia a múltiple porque es como más personalizado. Nosotros podemos poner en cuántas líneas queremos que empiece, digamos, la siguiente línea. Entonces, fijaros, voy a poner una barbaridad, por ejemplo 12, ¿vale? Y mirad lo que ha pasado. Se ha separado muchísimo. Y no significa que aquí haya un espacio que podamos escribir. No. ¿Vale? Si seleccionamos una palabra o una letra, se selecciona esa palabra y todo ese espacio. Aquí en medio no podemos lo que es escribir, ¿vale? No podemos meter caracteres. Entonces, bueno, vamos a ponerlo como estaba, ¿vale? Lo seleccionamos las tres líneas. Vamos a poner aquí sencillo, aquí 0 y aquí 0. Esto es lo predeterminado. Fijaros, ya está como estaba antes. Bien, ¿qué más cositas podemos ver? Fijaros, aquí tenemos AZ, significa una ordenación alfabética. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos esto y pinchamos aquí, párrafo, texto ascendente, aceptar, fijaros, lo ha ordenado por la primera letra, ¿vale? HNQ, ¿vale? Abecedario, por la primera letra de cada línea, ¿vale? Damos atrás. Para eso sirve esto, para ordenar lo que es lo que esté seleccionado por su primera letra, ¿vale? Esto, pues, es para poner una sangría automática o quitársela. Podemos ponerlo párrafo entero o en línea, ¿vale? Es lo mismo que si damos a tabulación, ¿vale? ¿Veis? Lo mismo. Le he dado a la tecla tabulación y ha hecho ese mismo movimiento que dándole aquí. Bueno, antes os expliqué esto de número. Esto es numeración, pero también podemos poner puntitos. Por ejemplo, aquí vamos a iniciar otra frase. Otra frase. Ahí está. Vale, otra frase. Y he puesto puntitos. Esto se llama lista de viñetas, cuando tiene un puntito. ¿Vale? Y ya en plan avanzado, parecido a lo que hemos hecho aquí manualmente, tenemos esta de aquí, lista actual. Pues ponemos esta, por ejemplo, y decimos primero, enter. ¿Vale? Si le damos a tabular, sale A. Es lo mismo que hicimos aquí. Lo que pasa es que ya estamos predefiniendo qué formato queremos para el conjunto principal, el conjunto secundario, terciario, cuarto y así sucesivamente. ¿Vale? Ahí tenemos ya qué configuración tiene. De esta otra forma es como un poco más básica, ¿no? Que lo normal es que después de un 1 te ponga una... Porque así está programado lo que es Word, ¿vale? Como dije antes, en el curso avanzado, ¿vale? Que espero que también sigas, vamos a aprender cómo se personaliza más todas estas cositas. Aparte de otras muchas cosas, ¿vale? Y nada, hasta aquí la clase de hoy, ¿vale? Listo, te doy la enhorabuena por terminar este curso básico de Word y recuerda a los ejercicios y te quedará todo mucho más claro. De todas formas, si tienes alguna duda, siempre tienes la vía de mi correo electrónico para ponerte en contacto y consultarme lo que quieras o incluso en los comentarios, ¿vale? Como quieras. También aprovecho para informaros que he creado un grupo de hace 2 o 3 días de Telegram, ¿vale? También os dejo en la caja de la descripción de este vídeo, pues lo que es la dirección de invitación para Telegram si quisieras unirte, ¿vale? Ahí también puedes hablar conmigo o con otros usuarios de cualquier problema que tengas y buscar soluciones. Y nada, como siempre, gracias por estar ahí, dame un like si te gustó este vídeo, adiós.